Muy buenas. Mi persona, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería de Minas, mm, estudiante Quispe Saga Miguel Ángel, les va a hablar sobre el programa del DIPS, especialmente del análisis de datos estructurales mediante la proyección estereográfica, ¿no? Nosotros, como introducción, ¿qué entendemos por el DIPS? O cómo nosotros al escuchar la palabra DIPS, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Este programa, ¿no? Viene a reemplazar a los Stereonets que antiguamente se usaban, ¿no? Pero este programa, al ser ya digitalizado, es un poquito, bueno, no un poco, ¿no? Con eso de la tecnología es más potente, ya que se pueden usar más herramientas. Tengo esta presentación, que es netamente para el programa de DIPS, el cual voy a exponer. El contenido que tiene, ¿no? Y en el orden de presentaciones, la primero, que es la introducción a la geología estructural aplicada. 2, los fundamentos de la proyección estereográfica. 3, la representación de planos, polos y líneas. 4, las redes de Wolf y Smith. 5, la pregunta que ya decía al comienzo, ¿no? ¿Qué es el DIPS? 6, los fundamentos matemáticos del programa. 7, datos de entrada y flujo de trabajo. 8, análisis de agrupamiento de discontinuidades. 9, análisis cinemático, falla planar. 10, análisis cinemático, falla en cuña. 11, análisis cinemático de volcamiento. 12, envolventes de fricción y ventanas críticas. 13, herramientas estadísticas complementarias. 14, aplicaciones en minería, ¿no? 15, ventajas y limitaciones que tiene ese software. Y 16, por último, el caso de estudio y las conclusiones. Ok, vamos a continuación a el contenido. Como introducción tenemos, ¿no? La geología estructural como base de diseño geotécnico. Tenemos que todo análisis de estabilidad de macizos rocosos parte de un levantamiento adecuado de la geología estructural, que es, ¿no? Identificar, medir y clasificar las discontinuidades, cuyas son, ¿no? Las diaclasas, fallas, estrificaciones y también las foliaciones que presenta en nuestro área de estudio, ¿no? O en el campo que nosotros vayamos a ver o a realizar trabajos. En un campo, ¿no? Cada discontinuidad se mide mediante su orientación, expresados como un dip. Acuérdense de este término porque va a ser más importante, ¿no? Vamos a verlo más adelante. El dip, que es el buzamiento ángulo respecto a la horizontal. Y el dip direction, que es la dirección de buzamiento, el azimut de la máxima pendiente del plano. Obtenidas típicamente con brújula geológica o mediante escaneo láser y fotogrametría, ¿no? Tenemos también un mismo talud, que un mismo talud puede tener cientos o miles de mediciones estructurales, por lo que se requiere una herramienta que permita procesar y visualizar y analizar sobre todo, ¿no? Estadísticamente estos datos de forma eficiente y rigurosa. La proyección estereográfica es la técnica clásica de la geología estructural y la mecánica de rocas para representar un plano bidimensional, la orientación de elementos tridimensionales como planos y líneas, permitiendo un análisis visual e integrado de grandes volúmenes de datos. El programa DIP, ¿no? De Rock Science automatiza y potencia esta técnica, siendo el paso previo y complementario del análisis de estabilidad, realizando programas como Swedge o RockBrain. Bueno, como teoría, ¿no? Tenemos que los fundamentos de la proyección estereográfica. La proyección estereográfica, ¿no? Nos permite a nosotros tener una orientación de un plano o de una línea en el espacio mediante su intersección con la esfera de referencia, ¿no? La esfera focal, proyectada luego sobre un plano horizontal llamado red estereográfica o estereograma. Un plano de discontinuidad se presenta mediante un círculo máximo, el Great Circle, y de forma más práctica de grandes volúmenes de datos mediante su polo, que es el punto donde la normal al plano intersecta a la esfera.
de referencia, el polo condensa, ¿no?, en un solo punto toda la información de orientación del plano. Una línea, por ejemplo, la línea de intersección de dos planos o el eje de un pliegue se representa directamente como un punto sobre la red correspondiente a la dirección e inclinación, el trend y el plunge. Existen dos redes de un uso estándar o un uso común. La red que es igual al ángulo, la red de Wolf, que se utiliza principalmente en la cristalografía para construcciones geométricas, y una de red igualaria, que es la red de Smith, preferida en geología, ¿no?, estructural, porque preserva la densidad de puntos y permite un análisis estadístico no sesgado. El DIPS trabaja, ¿no?, internamente con la red de igual área de Smith para los análisis estadísticos y de contorno. Ofrece ambas opciones de visualización según la necesidad, ¿no?, de nosotros los, en caso de nosotros los estudiantes o podrían ser ingenieros. Ya, tenemos las convenciones de orientación y también su representación. La convención del DIP y el DIP Direction. El DIP, que nos da por teoría que es un ángulo de inclinación máxima del plano respecto a la horizontal de 0 a 90 grados. Este es el que va, ¿no?, el DIP. El DIP Direction, en cambio, es el azimut, que es todo, ¿no? Se considera de 0 grados hasta 360 grados, medido desde el norte, de la dirección hacia donde se busca el plano. Ejemplo, de 45 a 200, indica que el plano con 45 grados de buzamiento hacia azimut 230. Esta convención evita, ¿no?, la ambigüedad del sistema clásico de rumbo y buzamiento de strike y dip. Y también tenemos la representación en el estereograma. El círculo máximo traza completamente la intersección del plano con la esfera, útil para visualizar intersecciones entre planos. El polo, punto único que presenta el plano, ideal para analizar grandes cantidades de datos, ¿no?, y detectar agrupamientos. El diagrama de contorno de polos. Este nos representa la densidad de concentración de polos, resaltando las orientaciones dominantes o familias principales. El DIP permite, ¿no?, alternar entre estas representaciones de forma instantánea sobre el mismo set de datos. Ya. La pregunta, ¿no?, que les hice al inicio. ¿Qué es el DIPS? El DIPS es un programa desarrollado, ¿no?, por Rockscience Inc. para el análisis interactivo y estadístico, ¿no?, de datos de orientación estructural y de proyección estereográfica, orientado a la geología estructural y la geotecnia, y la mecánica de rocas también, que es el curso el cual mi persona está llevando. Permite ingresar, visualizar, agrupar y analizar cientos o miles de datos, en este caso, ¿no?, de mediciones de disciplinas, diaclasas, fallas, estratificaciones, y de forma rápida generando estereogramas de polos, círculos máximos, diagramas de contorno y rosetas de forma automática. Una de sus funciones más relevantes para la minería es el análisis cinemático que evalúa, ¿no?, automáticamente la probabilidad de ocurrencia de los distintos mecanismos de falla, planar o en cuña o por volcamiento, que más adelante vamos a ver cuándo se da o cuándo nosotros podemos ver estos casos. Para una geometría de talud determinada, cruzando la orientación del talud con familias de discontinuidades identificadas. El DIPS construye habitualmente el primer paso del flujo de trabajo geotécnico. Sus resultados son, ¿no?, en familias de discontinuidades, orientaciones representativas, alimentan directamente los análisis de estabilidad detallados realizados por Swedge, Rockplane, Slide 2 Hercios o RC2 o RC3. En una herramienta de uso extendido en la industria minera, en consultoría geotécnica, en su docencia universitaria de geología estructural y mecánica de rocas. Gracias, ¿no?, a esta interfaz que nosotros podemos lograr ver que es accesible y que también es muy sólida, ¿no?, con sus métodos estadísticos. Ya. Tenemos también los fundamentos matemáticos del análisis en el DIPS. Cada medición estructural ingresada, ¿no?, que el DIP y el DIP Direction se transforman matemáticamente en coordenadas sobre la esfera unitaria de referencia y luego es proyectada en el plano del estereograma mediante las ecuaciones de la proyección del área, en este caso Lambert, o de igual ángulo, ¿no?, sería estereográfica, según la red seleccionada. Para el análisis de contorno de polos, DIPS aplica, ¿no?, los métodos estadísticos de conteo por celdas o por círculos
móviles, como el método de Camp o el método de Smith, el clásico, en este caso, que se estima las densidades de concentración de polos por unidad de área y permiten identificar de forma objetiva las familias de discontinuidades dominantes. El algoritmo, ¿no?, que tenemos de agrupamiento, el clustering, puede ejecutarse de forma automática, ¿no?, utilizando criterios estadísticos de densidad y dispersión angular, o de forma manual en este caso, permitiendo al usuario, ¿no?, a nosotros definir las familias según su criterio geológico y contrastarlas con la evidencia visual del estereograma. Para el análisis cinemático, nosotros que vamos a tener en el programa del LIPS, tenemos que tener varios criterios geométricos de cada mecanismo de falla, ¿no? Por ejemplo, tenemos el criterio de línea de intersección aflorante por cuñas o el criterio de buzamiento relativo por volcamiento flexural, evaluando cada combinación de familias de continuidad respecto a la orientación del talud ingresado. Este enfoque convierte el DIF en una herramienta cuantitativa y no solo gráfica en este caso ya. Los resultados incluyen porcentajes de datos críticos, es decir, ¿no?, que la porción de mediciones estructurales que satisface sus condiciones cinemáticas de inestabilidad para cada mecanismo evaluado. Ok, continuando con el software, tenemos los datos de entrada que nosotros vamos, en este caso, el programa de DIPS nos requiere, que son los datos estructurales de campo y los datos para el análisis cinemático. Tenemos en los datos de campo, ¿no?, los datos estructurales de campo, tenemos la orientación de cada discontinuidad medida, que son el deep direction, o rumbo y buzamiento, ¿no?, en este caso, un poquito más fácil de tenerlo. También tenemos el tipo de discontinuidad, si es diaclasa, es una falla, es una estratificación, una foliación, etc. Y datos complementarios también, como el desplazamiento o persistencia. La ubicación de la estación de mapeo, ¿no? Tiene que ser opcional, de acuerdo a nosotros, a donde nosotros queremos realizar ese estudio. Útil también para analizarlos por sectores o dominios estructurales. Los datos pueden importarse desde hojas de cálculo, archivos de texto o digitalizarse directamente en el programa. Más adelante vamos a ver nosotros mis datos que yo logré tomar. Los datos para el análisis cinemático, ¿no? La orientación de la cara del talud, el deep direction, para cada sector o dominio a evaluar. Ángulo de fricción de las discontinuidades utilizado para definir el cono envolvente de fricción en el estereograma. Rango de tolerancia lateral limits para el análisis de cuñas o planar. Criterios específicos de cada mecanismo, por ejemplo, de la diferencia en el deep direction admisible para falla planar. Tenemos el flujo de trabajo típico en DIPS, ¿no? Tenemos en este caso 5 pasos. El paso 1 sería el ingreso de los datos que se cargan a las mediciones estructurales en el campo. El deep direction, mediante importación de archivos o digitalización directa, ¿no?, incluyendo información complementaria como el tipo de discontinuidad, si es que nosotros lo tenemos disponible, ¿no? La visualización estereográfica. El programa grafica, ¿no?, automáticamente los polos y los círculos máximos de todas las mediciones, permitiendo una primera inspección visual de las tendencias estructurales de nuestro macizo rocoso. Como tercer paso, nosotros tenemos el análisis del contorno y agrupamiento. Se genera el diagrama de contorno de densidad de polos y se definen las familias de discontinuidades, ¿no?, las clusters, ya sea de forma automática o mediante el criterio del usuario, ¿no?, apoyando en la evidencia visual. Como cuarto paso tenemos el análisis cinemático. Nosotros vamos a ingresar la orientación del talud y el ángulo de fricción, ¿no? DIFF automáticamente la probabilidad de falla planar en cuña y o por volcamiento, ¿no?, por fallas identificadas, resaltando los estereogramas y zonas críticas. Y como último paso, el paso 5, tenemos la exportación, ¿no?, de los resultados. Las orientaciones respectivas de cada familia, valores medios del deep direction se exportan para cada uso directo en programas de análisis de estabilidad como el Swedge o Rockplane, cerrando el ciclo de trabajo geotécnico. Ya, el análisis de agrupamiento de discontinuidades, el clustering. Un poquito mucho hemos tocado el tema y vamos ahora a indagar un poquito más. El agrupamiento, ¿no?, que consiste en identificar dentro de la nube los polos graficados, pues, las familias de discontinuidades que comparten una orientación similar, es decir, que
concentraciones de puntos estadísticamente significativos dentro del histograma. DIPS ofrece un método de agrupamiento automático basado en un algoritmo estadístico, ¿no?, que identifica los máximos de densidad en el diagrama de contorno y define los límites de cada familia según los criterios de dispersión angular configurados por el usuario. En este caso nosotros. Alternativamente también nosotros podemos definir manualmente las familias trazando directamente sobre el estereograma, lo cual resulta útil cuando existe conocimiento geológico previo del área o cuando las familias no están claramente separadas estadísticamente, ¿no?, en este caso. Para cada familia identificada, el programa calcula automáticamente la autorización media, ¿no?, que es el vector medio, una medida de dispersión, por ejemplo, el ángulo cónico de dispersión, y en el número de mediciones asociadas, entregando la caracterización estadística completa y no solo cualitativa. Una correcta identificación de familias es crítica, ya que estos valores representativos son precisamente los que se emplean como datos en la entrada del análisis cinemático y posteriormente en el análisis de estabilidad detallado de taludes. Ok, entramos a los tipos de fallas, ¿no? En este caso, como primero tenemos la falla planar. La falla planar ocurre, ¿no?, cuando el bloque de roca se desliza sobre un único plano de discontinuidad que aflora en la cara del talud, siendo el mecanismo de falla estructuralmente más simple de evaluar. DIPS evalúa este mecanismo mediante tres criterios geométricos. Tenemos uno que es el plano de discontinuidad, que debe tener una dirección de posamiento similar a del talud, dentro de un rango de tolerancia lateral definido por el usuario, en este caso nosotros. 2. Tenemos el ángulo de buzamiento del plano debe ser menor que el ángulo de talud. 3. El ángulo de buzamiento del plano debe ser mayor que el ángulo de fricción de discontinuidad. Estos tres criterios definen en el estereograma una ventana crítica o zona de polos potencialmente inestables, delimitando por la envolvente de fricción el círculo máximo de talud y los límites laterales de tolerancia. El programa calcula automáticamente qué porcentaje de los polos medidos en el campo cae dentro de esa ventana crítica, entregando una medida cuantitativa, ¿no?, y objetiva de riesgo de falla planar para el sector de talud analizado. Este análisis debe repetirse por cada orientación de talud relevante del proyecto. Por ejemplo, distintos sectores de un rajo con orientaciones variables, ya que la condición crítica depende directamente de la geometría y de la excavación. Falla en cuña. Tenemos la falla en cuña que se produce cuando dos familias de discontinuidades se intersectan formando un bloque que puede deslizarse, ¿no?, a lo largo de la línea de intersección de ambos planos, siempre que dicha línea aflore en la cara del talud. En el estereograma, la línea de intersección de dos planos corresponde al punto de dos cruces en círculos máximos. El programa de DIPS calcula esto automáticamente, todas las intersecciones posibles de las familias de discontinuidades identificadas. El criterio cinemático evalúa la dirección del buzamiento de cada línea de intersección que apunta hacia la cara del talud, y si el ángulo de buzamiento es menor que el talud, pero mayor que el ángulo de fricción, las discontinuidades, la fricción de las discontinuidades involucradas, ¿no? El programa resalta gráficamente que el estereograma las combinaciones de familias que generen intersecciones críticas y que nos entreguen a nosotros, los usuarios, porcentaje de combinaciones de datos que satisfacen la condición de inestabilidad, priorizando así pares de familias representación de mayor riesgo, ¿no? Este análisis cinemático preliminar en DIPS es que orienta la selección de los pares de discontinuidades, que posteriormente se modelan y forman detalladamente, ¿no?, un cálculo de factor de seguridad para el programa Switch. Tenemos la falla por volcamiento, el toppling. El volcamiento o toppling ocurre, ¿no?, cuando nosotros tenemos columnas o bloques de roca separados por discontinuidades subverticales que rotan y vuelcan hacia la cara libre del talud. Mecanismo típico de macizos con una familia de discontinuidades de alto buzamiento en sentido contrario al talud. DIPS evalúa dos tipos de volcamientos. El volcamiento flexural, donde columnas delgadas se flexionan y rompen, y el volcamiento de bloques, donde bloques discretos rotan sobre su base. Cada uno de esos criterios, ¿no?, geométricos ligeramente distintos. El criterio general exige que la dirección de buzamiento de la discontinuidad sea aproximadamente opuesta, dentro de un rango de tolerancia, ¿no?, en este caso.
la dirección de buzamiento del talud y el ángulo de buzamiento combinado con el ángulo de definición que cumple la condición de deslizamiento, ¿no? En el estereograma nosotros vamos a ver que esta condición se define como zona crítica, ya que está opuesta a la del talud. El DIPS también calcula un porcentaje, que es el de los polos, que cae dentro de nuestra zona. El reconocimiento temprano de condiciones de volcamiento es especialmente relevante en taludes altos de minería a cielo abierto, donde este mecanismo puede generar fallas progresivas de gran magnitud si no se identifica a tiempo. Tenemos el envolvente de fricción, que es el ángulo de fricción de las discontinuidades, parámetros geomecánicos central de la definición de las ventanas críticas del análisis cinemático. Tenemos la envolvente de fricción que se representa en los estereogramas como círculo concéntrico a su centro de radio angular igual al ángulo de fricción de las discontinuidades. Todo polo o línea de intersección ubicado dentro de este círculo corresponde a una orientación cuya inclinación es menor que el ángulo de fricción, condición bajo la cual no puede producirse el deslizamiento por fricción por insuficiente dirección máxima de la pendiente, ¿no? El DIPS nos permite a nosotros ajustar interactivamente el valor del ángulo de fricción y observar en tiempo real cómo se modifica el tamaño de la ventana crítica y por tanto el porcentaje de los datos son considerados en este caso críticos. Esta sensibilidad que tiene el DIPS es una herramienta valiosa para evaluar la importancia relativa y correcta de la calculación de los ángulos de fricción en el campo, y es en el campo o en el laboratorio. Tenemos nosotros las herramientas estadísticas complementarias. Tenemos dos en este caso, ¿no? Que son el análisis de rosetas y otras funciones estadísticas. En el análisis de rosetas tenemos los diagramas de rosetas representan gráficamente la distribución de frecuencias de la dirección de buzamiento o del rumbo de las discontinuidades agrupadas por sectores angulares. A nosotros el análisis de rosetas nos permite identificar rápidamente direcciones estructurales dominantes, sin necesidad de interpretar el estereograma completo. Son útiles como complemento visual en informes geotécnicos y presentaciones técnicas. También tiene otras funciones, ¿no? Que son los histogramas, el cálculo de parámetros estadísticos direccionales y las herramientas de filtrar datos por dominio. El primero es el histograma del DIP, el Deep Direction, para analizar la dispersión de cada familia en forma independiente. Tenemos también los cálculos de parámetros estadísticos, que es el vector medio de desviación estándar y el parámetro de Fisher para cada familia identificada, ¿no? Tenemos las herramientas de filtrado de datos por dominio estructural, histología y el sector de mapeo, permitiendo análisis diferenciados dentro del mismo proyecto. Tenemos la interpretación de resultados. Una vez ya casi por concluir nuestro software, pues en este caso. El resultado central del análisis cinemático en el DIPS es el porcentaje de datos críticos, ¿no? Para cada mecanismo de falla evaluado, ya sea planar, en cuño o por volcamiento, el cual debe interpretarse como una medida de susceptibilidad estructural y no como un factor de seguridad cuantitativo. Un porcentaje de altos datos críticos indica que en esta porción significativa de las discontinuidades mapeadas presentan orientaciones favorables a la inestabilidad de la geometría del talud analizada y lo que amerita un análisis de estabilidad detallada, por ejemplo en el wedge, en dicho sector. Lo que es fundamental, ¿no? Para complementar los resultados en el juicio geológico, tenemos que nosotros tener un conocimiento de las familias, con pocos datos, pero geológicamente persistentes, ¿no? Como una falla mayor. Y tenemos también los resultados que en el DIPS deben entenderse como una etapa de diagnóstico estructural preliminar dentro de un flujo de trabajo geotécnico más amplio, que continúa con el análisis de estabilidad cuantitativo en el software correspondiente según el mecanismo de falla identificado. Tenemos acá también que es algo muy importante, ¿no? Como nosotros nos vamos a basar más en las minas, tenemos las aplicaciones de DIPS en la ingeniería de minas, que es el procesamiento y análisis del mapeo geológico estructural de bancos, rampas y taludes, ¿no? En minería a cielo abierto integrando datos provenientes del mapeo manual, skyline, fotogrametría o escaneo láser, que es con sensores LIDAR ya. Identificación de familias de discontinuidades dominantes para zonificación geotécnica de un rasgo definiendo dominios estructurales
con comportamientos geomecánicos similares. La evaluación cinemática preliminar y rápida de múltiples orientaciones de salud durante la etapa de diseño conceptual antes de intervenir en tiempo de análisis de estabilidad detallado de cada sector. Tenemos también la generación de estereogramas, reportes estadísticos como parte de estudios geotécnicos y de factibilidad, ¿no? Ingeniería de detalle y auditorías de estabilidad de taludes mineros. Las ventajas que nos trae y también las limitaciones que tiene este programa, que es el DIP en este caso, ¿no? Las ventajas serían que procesa grandes volúmenes de datos estructurales de forma rápida, visual y estadísticamente rigurosamente, ¿no? Que es analizado estadísticamente. Automatiza el análisis cinemático de los tres mecanismos de falla estructural más relevantes de los recursos. Se integra de forma natural con otros programas, que serían el Switch, el Rockplane y el Slatos de segunda edición, optimizando el flujo de trabajo geotécnico. La interfaz intuitiva, ampliamente utilizada también y reconocida en la industria como en la academia. Y las limitaciones que tiene este programa son las de el análisis indica susceptibilidad estructural, pero no reemplaza el cálculo cuantitativo, ¿no? Que es el factor de seguridad. La calidad de los resultados depende enteramente de la representatividad y la calidad del mapeo estructural de campo. ¿Qué nos quiere decir, no? Que si nosotros no tenemos una buena calidad de resultados, nuestro mapeo no va a ser 100% verídico, ¿no? Que vamos a tener los datos reales. El agrupamiento también es automático de familias que puede requerir ajuste manual en macizos rocosos estructuralmente complejos y con un sesgo de muestreo. Y que no considera ir directamente la persistencia de relleno. Ejemplo ilustrativo, ¿no? Que tenemos de aplicación que considérese un banco minero cuya cara de talud tiene una orientación de 55 grados sobre 100, que es el DIP y el Deep Relation, ya mencionábamos antes, para el cual se dispone de 250 mediciones estructurales de campo correspondientes a las distintas familias. Al cargar nosotros estos datos en el DIP, generamos un diagrama de contorno de polos y identificamos las tres familias principales de discontinuidades, con orientaciones medidas de 45, 125, 65, 30 grados y por último 70 y 280, ¿no? Que cada son una respectiva dispersión angular. Y por último, y ya concluyendo con las diapositivas, la proyección estereográfica constituye una herramienta fundamental de la geología estructural y la mecánica de rocas, permitiendo condensar y analizar de forma visual y estadística la orientación de discontinuidades en macizos rocosos. El DIPS, este programa, a nosotros nos potencia esta técnica clásica mediante el procesamiento automatizado, agrupamiento estadístico de familias y el análisis cinemático riguroso de los mecanismos de falla planar en cuña y por volcamiento. El dominio de DIPS en conjunto con los fundamentos teóricos de la geología estructural resalta una competencia clave, ¿no? Para el ingeniero de minas en el diagnóstico temprano de condiciones de inestabilidad de taludes. Ya, eso sería todo en teoría. Ahora vamos a llevar esta teoría nosotros a la práctica, que sería nosotros ir al programa del DIPS. Como ya había mencionado, es un programa netamente estadístico, ¿no? Y ya les había dicho que tenemos que tener muy en cuenta que es el DIP y el DIP Relation. Nosotros tuvimos un trabajo encargado que es el de ir a hacer un mapeo. Tenemos justamente estos datos, ¿no? Que nosotros vamos a cargar al DIPS para que nosotros tengamos el número de juntas, familias. Ya mencioné la teoría. Tenemos aquí nosotros los datos. Simplemente es tan simple con copiarlo y pegarlo en el DIP directamente con un control C y un control V. Vemos que no falta ningún dato. Es muy importante tener todos los datos completos para nosotros tener un mayor análisis de datos. Una vez ya visto que los datos están completos, nos vamos al estereograma, ¿no? Que nosotros tenemos aquí la concentración
de las familias. En este caso tenemos una, dos, tres o cuatro familias, se podría decir. Ya. Para nosotros poder ver, tenemos que irnos aquí, para nosotros poder ver todos los puntos hallados. Y para nosotros mejor visualizar mejor, nos vamos a, a la opción de aquí, de Display Option, y cambiamos el color del Ethernet, ¿no? A un color claro, de preferencia para poder visualizar mejor nuestros puntos. Y no, también poder ver mejor los polos en este caso, ¿no? Ya, así se verían nuestros polos. Pero nosotros ahora necesitamos identificar cuántas fallas, cuántos números de familia tenemos. Regresamos a este modo y nosotros tenemos que irnos a la parte de arriba superior izquierda, a la parte de Add Set Window, ¿no? Nosotros tenemos que hacer caber esto de aquí para tener una orientación en los polos. Hacemos caber aquí una familia y le ponemos por nombre familia número 1. Le voy a poner en este caso FAM 1. Y automáticamente se genera este polo, ¿no? Entonces así otra vez ingresamos acá. No, add línea, no. En sets, aquí es otro clic y acá familia número 2 en este caso, ¿verdad? Familia 2. Ya está, se genera una línea de los polos. Y también otra vez generamos porque tenemos en este caso 4. Ya, esta es la familia número 3, ¿no? Fam 3. Se genera también. Y por último, la última familia en este caso, ¿no? Que sería este de aquí. Y por último, familia 4. Listo, nosotros ya tenemos los polos ya identificados. Ahora para nosotros ver mejor, vamos aquí, que es la representación, ¿no? Del StereoNet, ¿no? Completamente. Ya. Ahí se logra visualizar mejor y también tenemos aquí nosotros lo que es los datos obtenidos, ¿no? Ya agrupados en cada grupo, podría decirse. También podemos agregarle a esto de aquí, por ejemplo, el texto.
mi persona, estudiante de